Ok, entonces la clase que vamos a ver hoy es el modelo dual y el método dual simplex. ¿Ya? Deben entender que son dos cosas diferentes. ¿Ya? Eso es lo primero que deben entender, que son dos cosas diferentes. Una cosa es que te pidan el modelo dual y otra cosa es que te pidan hacer el método dual simplex. ¿Ya? El modelo dual es justamente encontrar del modelo primal que se nos dé un segundo modelo. ¿Ya? Por decirles, si les dan un modelo de maximización, este se va a volver de minimización, digamos. Eh, Dependiendo de las restricciones que les den, también va a cambiar en el segundo modelo. Después también otra condición es que a veces les van a pedir formas, ¿no? Aplique tal forma. Eso seguramente lo han visto en clases, ¿no? Forma uno, 2, 3 y 4. Y también les pueden decir, usted vea la mejor forma de adaptar el modelo, ¿no? Eso es según lo que les pidan a ustedes. Eso puede cambiar, ¿ya? Puede cambiar respecto a eso. Entonces, tengan cuidado, ¿no? Cuando les pidan a ustedes, lean bien qué es lo que se les está pidiendo y qué deben hacer. Entonces, a ver, vamos a ver, les voy a mostrar las formas acá, ¿ya? Eh, Esas serían las cuatro formas que se les ha dado, ¿no? Les han dado en clases o bueno, ahora la están viendo, digamos. Y estas formas, lo que representan, digamos, es como ver de maximización, por ejemplo, la forma uno ver de maximización a minimización, digamos, ¿no? La forma 2 de minimización a maximización y la 3 va a ser igual de maximizar a minimizar y solo que cada una tiene diferentes características, ¿no? Por ejemplo, la forma uno en que se caracteriza, en que, bueno, esta es la forma canónica, si se dan cuenta, ¿no? A ver acá, acá. Esta es la forma canónica, ¿no? Esta de acá es la forma canónica. Entonces, bueno, aquí yo tengo maximizar z va a ser igual a cx, ¿no? Donde c que es, c son los coeficientes del modelo, ¿verdad? X es las variables, ¿no? La cantidad de variables que ustedes tengan, ¿no? Pueden tener dos, tres, varias variables, ¿no? Eso no importa. Este de acá, este delta, o algunos lo denotan igual como A mayúscula, digamos, es igual. O sea, es los coeficientes de las restricciones, digamos, ¿no? Vendría a ser, digamos, ya sea el vector o la matriz de coeficientes, ya que a veces les pueden dar dos restricciones, ¿no? Esto es de manera general, ¿no? Si todas estas restricciones son, digamos, menor o igual, entonces se aplica de esta forma y se la lleva al dual. Digamos que ustedes tienen dos restricciones y les dicen apliquen la forma uno, digamos, por decirles. Y en la segunda restricción, su segunda restricción es del tipo mayor o igual. Entonces lo que deben hacer es tratar de llegar a la forma primal para la forma uno, ¿ya? O sea, volverlo de esta forma y de ahí recién llevarlo al dual, ¿ya? Si les piden eso, o sea, si les dicen quiero que apliquen la forma uno, entonces ustedes aplican sujetándose a sus restricciones, a su función objetivo, a todo, ¿no? Hasta la variable asociada también influye, ¿ya? Entonces siempre tienen que estar viendo esto. Lo mismo para la forma 2, o sea, si a ustedes les dan un modelo tal vez distinto a lo que ven en la forma 2, no importa, lo que deben hacer es tratar de llevarlo y transformarlo de esa forma si es que les piden la forma 2, digamos, ¿no? Lo mismo sería con la 3, con la forma 4. Ustedes deben adaptar. Entonces, otra nota interesante, digamos, es que estas formas se pueden leer de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. ¿Ya? Las formas que les den se puede leer hacia cualquier lado. O sea, el dual también podría ser representado, digamos, como un primal, ¿no? Y llevarlo al dual, ¿no? Es Debe ser lo mismo viceversa. Otro dato curioso, digamos, igual del modelo dual es que también debe darles la misma respuesta. No importa si el primal es maximizar y el dual es minimizar, la respuesta debe ser la misma. ¿Ya? La respuesta debe ser la misma. Eh, ya cuando ustedes, por ejemplo, les digan, bueno, lea los datos, digamos, de la tabla del primal, pero con el modelo dual, digamos, ¿no? Entonces ustedes lo que deben hacer es identificar
cuáles son esas variables, ¿no? En la tabla. Eh, Eso generalmente les pueden hacer en una pregunta, digamos, del examen, ¿no? Digamos, ya alguien digamos, en dos incisos, alguien el modelo primal, o sea, alguien la solución del ejercicio, digamos, ¿no? Obviamente del primal que les den. Y bueno, representar las respuestas con el modelo dual, digamos. Les podrían decir eso como inciso B, tal vez. Entonces, ustedes deben saber identificar. Ahora yo, en una tabla, digamos, ¿cómo puedo identificar? ¿Ya? Entonces eso se los voy a explicar con el ejercicio del dual simplex también, digamos. No hay problema. No siempre puede ser, digamos, por simplex o por penalización o por dos fases, digamos. Ya. Bueno, entonces estas son las cuatro formas, ¿ya? Son las cuatro formas que les han debido dar en clase. Si no las han visto, entonces ya les están viendo. Donde les pueden pedir, bueno, aplique tal forma para este modelo. Yo quiero aplicar la forma 4 y quiero que me halle su dual, digamos, ¿no? Entonces, hallan el dual, obviamente cuando les den un primal, ¿no? No pueden hallar así de la nada. Entonces, los ejercicios que vamos a ver a continuación son de este estilo, ¿no? Aplique la forma 1, aplique la 2, la 3, la 4. Pero, ¿qué pasa cuando me dicen, bueno, usted vea qué es lo mejor, digamos, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma que puede aplicar usted? Entonces ahí ya cambia el asunto, digamos. Ahí en ese caso se utilizaría esta tabla que están viendo acá, ¿no? Donde igual de la misma forma se puede leer de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Si digamos el problema es de minimización, lo vuelvo al de maximización, ¿no? Sujetándome a las restricciones y a las variables asociadas, ¿ya? Entonces, esta tabla se utiliza en el caso que les digan, bueno, usted vea la mejor forma de hallar el dual, ¿no? Entonces ahí la mejor forma es esta, ¿ya? Ya no es aplicando forma 1, forma 2, forma 3 o forma 4, sino usando ya esta tabla, ¿no? Entonces vamos a ver estos casos. Ya, este es por ejemplo este ejercicio donde dice, bueno, aplique la forma 1. Aplique la forma 1, se da un modelo de maximización, se dan dos restricciones y bueno, sus variables asociadas, ¿no? Entonces, como se da todo eso, yo esto ya es lo que lo he hecho a mano, ¿ya? Lo he hecho a mano. Entonces, por ejemplo, obviamente les van a dar el modelo, ¿no? Les van a dar el modelo, vamos a hacer un poquito más grande tal vez. Les van a dar un modelo, digamos, de maximización. Es lo que he vuelto a anotar, digamos. Es lo que he vuelto a anotar yo acá. Esto yo lo he anotado. Y aquí he vuelto a anotar también la tabla de la forma 1, ¿no? Cómo me dan un primal y cómo lo vuelvo a un dual, digamos, ¿no? En este caso, ¿qué me dice? ¿No? La forma 1, el primal, ¿cómo debe ser? Debe ser maximizar z igual a cx sujeto a las restricciones, ¿no? Delta x menor o igual a b y las variables asociadas deben ser mayor o igual que 0, ¿ok? Entonces me fijo en el modelo que me han dado, ¿no? Maximizar z está bien, bueno, los coeficientes no importa el signo ni nada de eso. Sujeto a, bueno, aquí dice, ¿no? 2 los coeficientes, las x, todo bien, y es del tipo menor igual, y las variables asociadas son del tipo mayor igual. Entonces aquí ya no tengo que aplicar, digamos, una transformación y tratar de llevarlo acá, porque ya está de esta forma, ¿verdad? Entonces de esta forma que está acá, yo me la paso directo al dual. Entonces, ¿cómo hago? ¿No? Puedo identificar, ¿no? Si les piden a ustedes detalladamente, pueden hacerlo así como está acá. A veces, por las prisas, digamos, uno podría ya, si tiene práctica, pasarse del modelo primal al dual directamente, ¿no? Incluso viendo, ¿no? Tengo la forma 1, ya entonces tengo que aplicar así y así, ¿ya? Entonces, obviamente, esto de las formas ustedes se lo tienen que memorizar, ¿ya? Se lo tienen que memorizar. Entonces, bueno, se tiene que ¿qué va a ser C? Va a ser igual a 2 y 1, ¿no? O sea, los coeficientes de la función objetivo. 2, 1, ordenados. Después me fijo en qué, en el vector B, ¿no? Que son del lado de las restricciones, del lado derecho de las restricciones, ¿no? 72 y 3, 72 y 3. Finalmente, este delta va a ser la matriz de los coeficientes que están al lado izquierdo de las restricciones, ¿no? O sea, en el mismo orden, ¿no? 12, 6, 1, menos 1. 12, 6, 1, menos 1. Estoy manteniendo el orden. Lo mismo acá, lo mismo acá.
Entonces, ¿qué me piden en el modelo dual? Me piden la transpuesta, ¿verdad? Aquí, acá, acá. Eso me están pidiendo de C, de B, de C, de B y de delta. Entonces, al hacer la operación, hacer la transposición, digamos, va a ser 2 1, ¿verdad? Si aquí era 2 1, aquí va a ser 2 1. Si aquí es 72 3, entonces cambia la ubicación, ¿verdad? Esto, por ejemplo, digamos, es una matriz de una fila y dos columnas. Aquí, ¿qué va a ser? Va a ser de dos filas y una columna. Aquí B es de dos filas y una columna. Aquí va a ser de dos columnas, perdón, de una fila y de dos columnas, ¿verdad? Entonces, aquí es de 2 por 2, aquí también va a ser de 2 por 2, ¿no? Entonces, consideren eso, ¿no? Cuando hagan esa conversión, ¿ya? Entonces, aquí igual, digamos, 72 3, 72 3. Al hacer esto, 12 6, entonces va a cambiar, ¿verdad? Las filas se van a volver columnas, en pocas palabras. Si esto es 12 6, aquí es 12 6. Aquí 1 menos 1, 1 menos 1. Bueno, esto es álgebra que han visto, digamos, ¿no? Álgebra básica. Entonces, eso simplemente tendrían que hallar esto. Una vez ustedes hallan, lo aplican como está aquí, ¿no? Dicen, bueno, entonces maximizar Z es el primal, entonces el dual que va a ser minimizar G, ¿ya? Ya, minimizar G. Minimizar G entonces va a ser igual a qué? A B, comilla, ¿no? O sea, este de acá, por una nueva variable. O sea, igual cuando lleven del primal al dual, van a cambiar, ¿no? En vez de llamarlas X, las van a llamar Y, ¿ya? Entonces yo las voy a llamar Y1 y Y2, listo. Después me pide acá, bueno, delta transpuesta, y aquí está, ¿no? Y Y1, Y2. Y aquí, ¿qué dice? En vez de ser menor o igual, ahora vamos a anotar mayor o igual. Por eso anoto mayor o igual. Para ambas restricciones. Porque ambas restricciones son menor o igual, entonces ambas van a ser mayor o igual. Y las variables asociadas también van a ser mayor o igual que cero. Por lo tanto, aplicamos los cálculos, ¿no? De multiplicación de matrices acá, acá también. Y tendríamos el resultado, ¿no? O sea, este es el primal y este es el dual. De la forma uno, ¿ya? De la forma 1. O sea, esos pasos deben hacer así. Esto es detallado, ¿no? Cuando ustedes lo vean, tal vez, digamos que les dicen simplemente en el examen, lea la solución con el modelo dual, ¿no? Y no les está pidiendo que hallen el dual detalladamente, sino que simplemente representen el dual como sería, digamos, sería de esta forma. Entonces muchos saltarían de este paso a este, ¿no? Pero si no tienen práctica, pueden hacer así, paso por paso, ¿no? Paso por paso. Eso sería la forma uno, digamos, ¿no? Entonces la forma 2 es igual, ese es otro ejercicio. Entonces me dicen, bueno, para este ejercicio aplique la forma 2. Entonces aplico la forma 2 también acá, ¿ya? Aplico la forma 2 también acá. Aplico la forma 2, entonces, bueno, me fijo, ¿no? ¿Cómo es la forma 2? Me dicen, bueno, el primal debe ser del tipo minimizar. Es igual a Cx sujeto a las restricciones, ¿no? Delta X mayor o igual a B, X mayor o igual que cero, ¿no? Y se va a volver en un dual como maximizar G de B transpuesta Y sujeto a delta transpuesta Y menor o igual a C transpuesta por Y mayor o igual que cero. ¿Ok? Entonces, me fijo. Me fijo el modelo que me están dando ahora. El 2 por ejemplo, hay dos restricciones que son del tipo, hay una del tipo mayor igual y hay otra del tipo menor igual, ¿no? Entonces ahí hay un detalle. Aquí me dicen que sí o sí para este ejercicio aplique la forma 2, ¿no? Eso tiene que quedar claro. Si les piden una forma estricta, de decir yo quiero que apliques la forma 2 acá, entonces ¿qué les queda si tienen una restricción, por ejemplo, del tipo menor igual? Lo que les queda hacer es, bueno, esa restricción del tipo menor igual, volverla mayor igual, ¿no?
Entonces lo que primero voy a hacer es adaptar justamente a la forma 2. La voy a adaptar antes de hacer los pasos que hemos visto en el primer ejercicio. Voy a adaptarlo y volverlo todas las restricciones del tipo mayor igual, ¿no? Si digamos en las variables asociadas tuvieran menor igual a cero por decirles, entonces igual hacen lo mismo, o sea, la vuelven mayor igual y de ahí recién aplican estos cálculos, ¿no? Entonces de esto, ¿qué se va a tener? Si la restricción es x2 menor o igual a 3, entonces yo la multiplico por menos 1, ¿verdad? Al multiplicar por menos 1 va a cambiar de orientación el signo, entonces va a ser menos x2 mayor o igual a menos 3. Eh, Listo, entonces ya es todo mayor o igual, es del tipo minimización y las variables asociadas son mayor o igual que 0, ¿verdad? Entonces, una vez han hecho eso, se fijan simplemente en que, bueno, ya, ahora que ya está de esta forma, recién me puedo pasar al dual. Ya, entonces me piden nuevamente B transpuesta, delta transpuesta, C transpuesta. Entonces identifico que es C, identifico que es B, identifico que es delta, ¿no? C son los coeficientes de acá, ¿no? 4, 2, en el mismo orden, 4, 2. B son los valores de las restricciones del lado derecho de las restricciones, ¿no? 18 menos 3, en el mismo orden. Y finalmente delta. Delta es 6, 3. En x1 no hay nada de 0 y en x2 tengo coeficiente menos 1. Entonces 6, 3, 0, menos 1. Finalmente entonces hallamos sus transpuestas, ¿no? De C su transpuesta va a ser esta, de B esta va a ser y de delta esta va a ser, ¿verdad? Entonces aplicamos las multiplicaciones de de matrices. Recuerden que si su primal es x, su dual va a ser y, ¿ya? Entonces por eso he puesto y aquí, hemos multiplicado y hemos hallado, ¿no? Hemos hecho las operaciones algebraicas. Entonces esa sería la forma 2, digamos, ¿no? Llevo del primal al dual. Ahora aplicamos la forma 3. Lo mismo, ¿no? Nos dan un modelo, entonces yo debo ver si se asemeja al modelo que me dan y puedo llevarlo a la forma que me piden, ¿no? O si ya está con la forma que me están pidiendo. En este caso, ¿qué es lo que cambia? Dice, bueno, que en la restricción debe ser igualdad, la función objetivo debe ser maximizar z y bueno, las variables asociadas debe ser mayor o igual que 0, ¿no? Eso se me está pidiendo. Entonces lo que yo debería hacer es, bueno, fijarme en el modelo si es de esta forma, ¿no? En este caso el modelo es maximizar z igual a 4x1 más 2x2, sujeto a las restricciones. Ambas restricciones son igual del tipo igualdad. Entonces, al ser ambas del tipo igualdad, entonces sí puedo aplicar esta forma acá, ¿no? No es necesario que haga algo adicional. Entonces lo que hago es, bueno, ya identifico. Identifico C, identifico B, identifico delta. Y una vez identifico eso, me fijo y lo que hago es hallar las transpuestas. ¿Para qué las transpuestas? Para llevarlas al dual, ¿no? Entonces noten que aquí tengo C, tengo B, tengo delta, que he hallado de acá. Y aquí me piden, ¿no? B transpuesta va a ocupar este lugar, ¿no? Entonces tienen que considerar también eso. Por ejemplo, aquí C es de la función objetivo. Pero en el modelo dual pasa a las restricciones, ¿no? Entonces tienen que estar atentos a cómo se está haciendo esos cambios, ¿no? No es que reemplaza los coeficientes de la función objetivo, ¿no? Entonces, en pocas palabras, los que intercambian de lugar del modelo primal al modelo dual, ¿cuáles son? Entonces, C intercambia lugar con B y B intercambia lugar con C, ¿no? Entonces, hay ese intercambio, digamos, que lo pueden notar en las formas, ¿no? O sea, eso sería, digamos, cómo identificar en qué posición está. Entonces, una vez hecho eso, hallo las transpuestas, entonces los represento como me están diciendo que los represente, ¿verdad? O sea, va a ser del tipo minimizar G, igual a los coeficientes, va a ser por Y, aquí va a ser delta transpuesta, aquí las Y están bien. Me dice que si es igualdad, lo voy a representar como mayor igual, entonces mayor igual. Y los coeficientes de qué? De C transpuesta vienen acá, ¿no? Se transpuesta bien acá. Y finalmente me dicen que todas las y, o sea, todas estas variables asociadas van a ser irrestrictas en sí, ¿ya?
Así es como debo aplicar, entonces aplico los cálculos acá y este sería mi modelo dual. Eh, y finalmente la forma 4, ¿no? Entonces lo mismo, nos dan un ejercicio y nos piden obligatoriamente usar la forma 4. Entonces yo lo que debo hacer es adaptar esa forma, ¿ya? Debo tratar de llegar a esa forma. Por ejemplo, ¿qué está pasando acá? ¿No? Me dicen que el primal debe ser sí o sí maximizar, ¿no? Me dice que sí o sí debe ser maximizar. Y en este caso, ¿qué está pasando? Que bueno, es minimización, ¿no? Es minimización. Después hay una restricción que las restricciones deben ser del tipo mayor o igual, pero hay una que es menor o igual. Entonces debo ajustarla y volverla como el primal que está acá. ¿Ya? Eso es lo que debo hacer, porque me están obligando a usar la forma 4, ¿no? Entonces por eso debo hacerlo así. No me queda de otra. Entonces hago eso, hago estos pasos de transformación, ¿no? Estas restricciones del tipo menor o igual, la multiplico por -1 primero, después la función objetivo para volver la maximización directamente, o sea, sin antes de haber llegado al dual, obviamente, es multiplicarla por -1, ¿no? Entonces este minimizar z se vuelve maximizar menos z. Entonces ya es maximización, ambas restricciones son del tipo mayor o igual, por lo tanto recién identifico C, identifico B y también identifico delta. ¿No? Después acá hay sus transpuestas. Bueno, aquí es transpuesta por si acaso, ¿no? Se transpuesta, aquí también es transpuesta y aquí también es transpuesta ya. Me he olvidado colocar eso. A ver. Uh, uh, más o menos así, ¿no? Aquí sería transpuesta. Y aquí sería transpuesta, ¿ok? ¿Ya? Ahí son transpuestas, ¿ya? O sea, aquí están C, B, delta, normal, y aquí son transpuestas, ¿ya? Son todas estas transpuestas. Y finalmente, ¿qué hacemos? Bueno, por lo tanto, representamos como en el dual, ¿no? Minimizar G. Pero aquí tenemos minimizar menos Z, ¿no? Entonces aquí va a ser ¿qué? Minimizar menos G, ¿no? Minimizar menos G. Una vez que yo digo minimizar menos G, va a ser, bueno, aquí va a ser B transpuesta, ¿verdad? 18 menos 3. Aquí las yes. Aquí va a ser delta transpuesta, que es esta. No es esta, o sea, hay diferencia, ¿verdad? Aquí es 6, 3, 0, menos 1. Aquí es 6, 0, 3, menos 1. Entonces, 6, 0, 3, menos 1. Me dice que represente con mayor o igual las restricciones. Todas las restricciones van a ser del tipo mayor o igual. Y finalmente los coeficientes de S transpuesta. Menos 4, menos 2. Menos 4, menos 2. Y me dicen que todas las restricciones, las variables asociadas, perdón, Y son menor o igual que 0. Y1 y Y2 van a ser menor o igual que 0. Hacemos los cálculos y anotamos acá. Ya, ok, pero yo otra vez he hallado una minimización, ¿no? Entonces lo que finalmente debería hacer es, bueno, esta función objetivo la vuelvo a multiplicar por -1 y ya voy a tener maximizar G, ¿no? Entonces, a pesar de que la fórmula me dice de maximización a minimización, lo que yo he hecho es adaptarla primero al modelo primal, que es maximizar, hallar estos valores, hacer esto, todo de acá y bueno, todos estos pasos, ¿no? Entonces, ustedes deben ver si les piden una forma, deben tratar de adaptarla y de ahí al final si le han hecho algún cambio, porque por ejemplo en la función objetivo lo hemos hecho, minimizar menos g, entonces vuelven a aplicar el mismo cambio que han hecho, ¿no? Maximizar g. También si quieren podrían hacerlo en la restricción, ¿no? Pero no es necesario porque al aplicarlo en la restricción, bueno, va a seguir siendo lo mismo, ¿verdad? Por más que lo multipliquen por -1. Eh, digamos si representaran esa recta o algo, igual va a seguir siendo lo mismo. ¿Ya? Entonces, esas serían las cuatro formas. Y finalmente, ¿qué pasaría si les dicen, bueno, ustedes hagan como mejor les parezca? ¿No? O sea, apliquen la forma que mejor se le ajuste a este problema. Y les dan ese problema, ¿no? Les dan ese problema y bueno, aquí hay igualdad, aquí hay mayor igual, aquí hay menor igual. Es del tipo maximización. Eh, aquí hay un detalle igual, ¿no? A ver, lo corrijo ahora mismo. Que es, aquí me faltan las variables asociadas. X2, X3, X4, ¿no? Déjame echarle un vistazo. Pam, pam, pam.
Bueno, acá de la misma forma, ¿no? Me faltaría colocar x1, x2, x3 y x4, ¿ya? Eso como nota. A ver, lo corrijo ahora. Oh, era este, ¿verdad? Este de acá. Aquí obviamente sería, bueno, coma x3, x3, x4, ¿no? Sería de esa forma, ¿ok? Así. Ya, ahora sí, todas las variables asociadas son mayor o igual que cero. Y aquí también, ya, esto como está en papel, bueno, no lo puedo corregir acá, ¿verdad? Pero aquí sería igual x1, x2 hasta x4 las variables asociadas, todas mayor o igual que cero. Bueno, este es el ejercicio, entonces acá lo que nos da, estoy usando ya la tabla general, digamos, ¿no? La que debería usar y al ser esta tabla más flexible que las formas, porque las formas te piden estrictamente hacer algo, ¿verdad? Hagan así y tiene que estar de esa forma las restricciones y tiene que estar de esta forma la función objetivo y tiene que estar de esta forma las variables asociadas, digamos, ¿no? O sea, les exigen hacer esto. Pero cuando ustedes les dicen, digamos, vean ustedes la mejor forma que pueden utilizar, entonces ya es general, digamos, ¿no? Esto ya se basa en que se ajusta tanto leer de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. En cambio, en las formas que hemos visto que sí o sí hay que respetar la primal y llegar a la primal o transformar hacia la primal para llegar a la dual, digamos, ¿no? En caso de que no se asemeje el primal, ya sea en forma 1 hasta la forma 4, ¿no? Hay que adaptarlo según la forma. Ahora, como no nos dicen eso, no nos están exigiendo una forma, entonces ya podemos aplicar por restricciones, por función objetivo, por lo que nos dé, ¿ya? Por ejemplo, esta es maximización, entonces lo que yo voy a hacer para llevar un ejercicio de maximización y hallar su dual va a ser leer de derecha a izquierda, o sea, yo tengo un problema de maximización, lo voy a llevar a minimización, ¿ya? Si en el examen, digamos, les dan minimización y les dicen, bueno, ustedes vean cómo hacen, o sea, no apliquen una forma estrictamente, entonces lo que podrían hacer es leer de izquierda a derecha, ¿ya? Obviamente esto igual se lo tienen que memorizar, al igual que las formas se lo tienen que memorizar, ¿no? Eh, entonces yo hago eso, ¿no? Me fijo, bueno, voy a leer de derecha a izquierda, me fijo las restricciones, hay una menor igual, hay una igualdad y hay un mayor igual, y mis variables asociadas a mayor igual que cero. Entonces lo que hago que es, bueno, identifico aquí en la tablita, leo, ¿no? Bueno, a ver, mis restricciones, tengo una que es menor o igual, entonces la variable asociada va a ser mayor o igual. Tengo una restricción que es mayor o igual, entonces la variable asociada va a ser menor o igual. Y finalmente tengo una restricción de igualdad, esa variable asociada va a ser irrestricta en sí, ¿no? Entonces es así como se lee la tabla. Se fijan en las variables asociadas y en las restricciones, ¿no? Y en el otro modelo eso se va a intercambiar. La variable asociada se va a volver en la restricción, digamos así, o sea, el signo que va a llevar, ¿no? La restricción. Y lo mismo, digamos, en el modelo primal, mi restricción, ya sea menor igual, mayor igual o igualdad, en el modelo dual, eso se va a volver, se va a representar en la variable asociada, ¿ya? Entonces vamos viendo con calma, ¿no? Identifico los valores de C, de B y de delta. Eso siempre hay que identificar, ¿no? Independientemente si les piden una forma o no, deben hacerlo. En este caso, bueno, la matriz C, que es de una fila y cuatro columnas, va a ser 3, 8, 2 y menos 4. B va a ser de 3 filas y una columna, ¿no? 5, menos 1 y 46. Finalmente, delta, que son los coeficientes de las restricciones del lado izquierdo, va a ser 1, 1, 2, 3, 1, menos 1, 0, 0, 0, 0, 1, menos 1, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, en la segunda restricción tengo los coeficientes de x1 y de x2, pero no tengo de x3 y de x4, los represento con ceros, ¿ya? Bueno, entonces una vez hecho eso, hallo sus transpuestas, ¿no? Hallo sus transpuestas y ya. O sea, hasta ahí es algo similar a lo que hemos visto, ¿no? Eh, aquí igual me he olvidado colocar transpuesta, ¿no? Bueno, aquí es transpuesta también, ¿ya? Transpuesta. Entonces, dense cuenta que estas son C transpuesta, B y delta transpuesta. Y finalmente, ¿qué voy a hacer?
como es modelo de maximización, entonces va a ser un modelo de minimización. Si estuviera siendo un modelo de minimización, va a ser maximización, ¿ya? Por eso les digo que pueden leer de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Eso, y finalmente, bueno, y si he hecho maximización va a ser minimización. Y bueno, aquí agarro ¿qué? Voy a agarrar B transpuesta. 5 menos 1 y 46, B transpuesta. Lo multiplico por las Y's. Y aquí delta transpuesta es esta de acá, ¿verdad? Esta por las Y's. Y esto va a ser... en este caso, bueno, yo le he colocado mayor igual. ¿Por qué le he colocado, o sea, todas las restricciones mayor igual? Muchos me dirán, ¿por qué le coloca mayor igual, no? Si no hay formas acá. Es porque todas mis variables asociadas son mayor o igual que cero. Entonces, si ustedes se fijan en la tabla, yo me fijo. Digo, si mi variable asociada es mayor o igual que cero, las restricciones en el modelo dual van a ser mayor o igual que cero. En este caso, todas las variables asociadas, o sea, aquí me falta x3 y x4, ¿no? Recuerden, hasta x4 es acá, ¿no? No es solo x1, x2, x1, x2, x3 y x4, ¿ya? Lo voy a anotar acá con rojito para que quede claro, tal vez alguien está despistado. Eh, aquí, digamos, no muy grande, acá. Aquí por si acaso es x1, x2, x3, x4, ¿ya? Por acá, así. No, son x1 a x4, ¿ya? Mayor o igual que 0, por si acaso, ¿ya? Si es que a alguien no le quedó claro. Eso es porque yo me he olvidado anotar. Bueno, aquí he puesto 44, ¿no? Es x4. X4, ¿ya? Sería x4, x1, 2, 3 y 4. Entonces, como todas las variables asociadas son mayor o igual que 0, entonces por eso es que estoy anotando todas mis restricciones en el modelo dual mayor o igual, ¿ya? Si digamos, tuviera una variable asociada del tipo menor o igual o del tipo irrestricta en signo, entonces obviamente aquí ya no podría hacer eso, ¿no? Ya no podría hacer eso. Lo que tendría que hacer, bueno, es aplicar el mayor o igual donde corresponda, obviamente, en la restricción. O sea, es como leer, digamos, x1 es mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, eso quiere decir que mi primera restricción en el modelo dual va a ser mayor o igual que 0, ¿no? x2 es mayor o igual que 0, en mi variable asociada del modelo primal. Entonces, en el modelo dual, la segunda restricción va a ser del tipo mayor o igual, así, ¿no? Entonces, en el caso de que tuvieran, digamos que x3 fuera menor o igual que 0, entonces diría, bueno, x3 es menor o igual que 0. Por lo tanto, mi tercera restricción va a ser menor o igual, ¿ya? Entonces, de esa forma deben leer ustedes, ¿ya? Y listo, y finalmente la representan como debe ser. Y aquí, por ejemplo, yo tenía que esta restricción, la primera restricción, es menor o igual. Entonces, mi primera variable asociada, según esta tablita que he hecho, es mayor o igual que 0. Entonces, y1 va a ser mayor o igual que 0. Mi segunda restricción es del tipo igualdad. Entonces, mi segunda variable asociada que va a ser irrestricta en signo. Y2 es irrestricta en signo. Y finalmente, mi tercera restricción en el modelo primal es del tipo mayor o igual. Entonces, mi variable asociada en el modelo dual va a ser del tipo menor o igual que 0. Entonces, y3 es menor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, de esta forma sería, digamos, ¿no? De esta forma sería lo de acá. A ver, déjenme ponerles esto un ratito. Así. Creo que era este de acá. Este de acá. Oh, a ver, a ver, a ver, a ver. Este de acá. Ya, este de acá es. Ahora sí, ¿no? Lo que les decía de las X, ¿no? O sea, esto en realidad he anotado hasta x4, ¿no? Hasta x4. Y este de acá por si acaso es transpuesta, ¿ya?
transpuestas, transpuestas. Eh, Listo, entonces esa sería, digamos, la forma, ¿no? De cómo tendríamos que hacer. Eh, Obviamente puede, digamos, que no les pidan esto, entonces aplican formas, digamos, ¿no? Y si les piden eso, entonces si les piden aplicar cualquier método, aplican este, digamos, ¿no? Y ya ustedes hacen o sea, toda esta parte del modelo dual, digamos, es así algebraico, ¿no? Identificar C, identificar B, identificar delta, obviamente viendo si me están pidiendo de alguna forma y si es que no me están pidiendo, bueno, qué voy a hacer, qué es lo que debo hacer, seguir los pasos y así, hallar el modelo dual, ¿no? Entonces este es el primal y esta finalmente sería el dual, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es el método dual simplex, ¿ya? Así que esto sería del modelo dual, digamos, ¿no? No sé si tienen dudas respecto al modelo dual, ¿no? Entonces tienen que entender que son dos cosas diferentes. Una cosa es el modelo dual y otra cosa es el dual simplex, ¿ya? Ya, creo que no hay dudas, ¿no? Listo. Eh, entonces veamos finalmente lo que es el dual simplex, ¿ya? Déjenme poner por acá. Ah, y está acá, ¿no? Está acá. Eh, sí, es este de acá. Está bien. Ya, entonces veamos finalmente lo del dual simplex, ¿no? Entonces les van a dar, digamos, una función objetivo, un modelo. Entonces, ¿cuáles son las restricciones o las limitantes del modelo dual simplex? ¿No? ¿Cuáles son las limitantes? O sea, ¿cuándo puedo aplicar dual simplex y cuándo no puedo? ¿No? La, la restricción que tienen es que cuando los coeficientes de la función objetivo, cuando es el caso, por ejemplo, de minimización como este, ambos coeficientes deben ser eh, positivos, ¿ya? Eh, También podría darse alguna vez que alguno es negativo, digamos, ¿no? Pero lo ideal es que ambos sean positivos, ¿no? Esa es una condición. Si digamos tiene minimizar y ambos coeficientes son negativos, por decirles, no podrían aplicar dual simplex, ¿ya? Eh, A ver, tengo una consulta de Sara respecto al modelo dual, ¿no? Y me dice, bueno, si el ejercicio termina cuando lo llevamos al dual. Claro, o sea, si solo les piden halle el modelo dual, ¿no? Es muy diferente que les digan hallen el modelo dual y apliquen esto, ¿no? Entonces, obviamente aplican lo que les pidan, pero si solo les dicen hay el modelo dual y listo, digamos, ese es un inciso o una pregunta, entonces solo hayan eso, o sea, es llegar al dual y ya, ¿no? Si les piden solamente eso. Pero digamos que les dicen, haya el modelo dual y haga su tabla, digamos, ¿no? Aplique un método, digamos, entonces también les podría pasar, ¿no? Entonces mucho depende de qué les pidan. Pero si solo les piden dual, entonces solo es dual, ¿ya? Ya, entonces volvamos a este ejercicio. Como les decía, una limitante, una restricción, digamos, es que, bueno, justamente los coeficientes deben ser, eh, en el caso de minimización, positivos, ¿no? Y cuando tengan el caso de maximización, ambos coeficientes deben ser negativos, ¿no? O sea, es lo deseable. Tal vez puede ser uno, pero no, lo ideal sería mejor que ambos sean, ¿no? Tal vez puede pasar, tal vez hay algún caso que sí se pueda resolver, pero generalmente lo que se pide es eso, ¿no? Que ambos coeficientes para aplicar dual simplex, si la función objetivo es minimización,
sean positivos, ¿ya? Y en maximización, que ambos sean negativos, ¿ya? Esas serían las condiciones, digamos, que se tendría. Eh, Tal vez puede ser una restricción, digamos, diré un coeficiente de algún signo, pero mucho depende también de las restricciones que les den, ¿ok? ¿Ya? Eh, entonces apliquemos los pasos. Apliquemos los pasos. El primer paso, ¿cuál es? Bueno, yo tengo acá minimizar. Entonces, para aplicar dual simplex, el primer paso va a ser, ya que hemos verificado que ambos son positivos, o sea, la función objetivo es del tipo minimización, entonces la restricción para el dual simplex, ¿cuál es? Es que, o es requisito más que todo, no, no restricción, el requisito es que en la función objetivo ambos sean mayor o igual. Diré positivos, ¿no? O sea, aquí tengo coeficiente 2 y aquí tengo coeficiente 1. Ya, entonces ese es mi primer requisito, ¿no? Una vez ya cumplo ese requisito, entonces aplicamos los pasos. Entonces el primer paso, ¿cuál es? Es volverlo del tipo maximización, ¿no? Maximizar menos z va a ser igual a menos 2x menos x, ¿no? Porque a la función objetivo de acá la hemos multiplicado por menos 1. La siguiente condición, ¿cuál es? Bueno, que todas las restricciones que yo tenga las vuelva menor o igual, ¿ya? Las vuelva menor o igual. Esa es otra condición, ¿no? Que todas sean del tipo menor o igual. Como aquí todas son mayor o igual, entonces aquí todas las vuelvo menor o igual. Si ya tuviera una restricción del tipo menor o igual, entonces la dejo como está, digamos, ¿no? Lo mismo, digamos, si tuviera una restricción del tipo igualdad, o sea, ni mayor igual ni menor igual, o sea, es una igualdad, entonces lo que les dije, ¿no? La separan en dos restricciones, ¿no? A ver, si no me entienden, digamos, por decirles x1 más x2, digamos así, súper sencillo, igual a 1, digamos, ¿ya? Entonces lo que deben hacer ustedes es, si tienen ese tipo de restricción, la dividen en dos. ¿Cómo la van a dividir en dos? Bueno, x1 más x2 va a ser ¿qué? Va a ser mayor o igual, digamos, así. Mayor o igual a 1. Y acá lo mismo, pero menor o igual, ¿no? O sea, si ustedes tienen este tipo de restricciones de entrada, o sea, no está estandarizado, ¿verdad? Entonces, si tienen una restricción de este tipo de entrada, entonces lo que hacen es dividirla en dos restricciones, ¿ya? Pero en este caso, bueno, todos son mayor o igual, entonces no hay problema, lo volvemos todo menor o igual así, multiplicando todo por menos 1 cada restricción. Y listo. Entonces, una vez hemos tomado esta forma, recién pasamos a qué? A estandarizar. ¿Ya? Recién pasamos a estandarizar. Recién se pasa a estandarizar. Estandarizamos como siempre lo hemos hecho, ¿no? Si las restricciones del tipo menor igual, ¿qué hago? Sumo una holgura, ¿no? Más x3, aquí igual sumo más x4, más x5. ¿Por qué? Porque todas son del tipo menor igual. Todas mis variables asociadas del tipo mayor o igual que 0, la función objetivo lo copio como está y lo demás le sumo las variables holguras con coeficiente 0. Ya, entonces a esto ya es algo que hemos visto. Finalmente le llevamos a tablas. ¿Ya? Entonces acá es donde va a cambiar el asunto de por dónde entro y por dónde salgo. ¿Por qué? Porque ahora lo van a ver. Bueno, acá tenemos estos valores, ¿no? Entonces entran con el signo cambiado, ¿verdad? La función objetivo siempre entra con el signo cambiado y las restricciones las copiamos como están, con el signo que estén las copiamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la función objetivo? Perdón, en la tabla, ¿no? Dentro de la tabla, ¿qué es lo que está pasando? Si se dan cuenta, las respuestas todas están en negativo, ¿verdad? Todas están en negativo. Y si se dan cuenta acá, todo está positivo o nulo, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean esto, es que deben aplicar dual simplex, ¿no? Deben aplicar dual simplex. ¿Por qué? Porque tengo negativos en las respuestas, pero en las entradas tengo positivos o nulos. Aquí no podría aplicar
O sea, como está ahorita, no podría aplicar otro método, ¿verdad? Sí o sí debería aplicar entonces el método dual simplex. ¿Qué me dice el método dual simplex en las tablas? Me dice, bueno, lo que primero se va a hacer es buscar la salida. ¿Ya? Vamos a buscar primero la salida. Ya no la entrada como lo hacíamos en el simplex o como lo hacíamos en penalización o como lo hacíamos en dos fases. Buscamos la salida. Entonces acá tenemos menos 3, menos 6 y menos 3. ¿Por cuál entro? Por el más negativo. ¿Ya? Por el más negativo es por donde yo voy a entrar. Entonces entro por el más negativo y busco al pivote, ¿no? Que puede ser este o puede ser este. ¿Por qué estos dos? Porque están sobre la misma fila de la salida. Entonces, o puede ser este o puede ser este. ¿Por qué no puede ser cero? ¿Por qué no puede ser uno? ¿Por qué no puede ser cero mi pivote? Me dirán muchos. Porque cuando están aplicando el método dual simplex, aquí mucho ojo, cuando están aplicando el método dual simplex, cambia la regla. O sea, ¿cuál es la regla? Que mi pivote debe ser sí o sí negativo. No puede ser ni positivo, no puede ser nulo. ¿Ya? O sea, en el dual simplex está cambiando la regla del pivote, si se dan cuenta. A lo que hemos visto en los otros métodos de simplex, penalización y de dos fases que yo les decía, el pivote siempre debe ser positivo, ¿no? En esos tres métodos sí, pero acá, mucho ojo a que como es método dual simplex, cambia el asunto, ¿ya? Entonces, en el método dual simplex, el pivote siempre debe ser negativo. Entonces, por eso yo me decanto por estas dos opciones. Si digamos al hacer más iteraciones le saliera un negativo en cualquiera de estas, digamos, entonces también podrían considerarlo, ¿no? Digamos que aquí fuera menos uno, suponiendo, ¿no? También lo considerarían, ¿no? Y harían la siguiente división, uno entre menos 3 y 2 entre menos 4. Es lo que he anotado acá y acá, ¿no? Estas son las fórmulas, aquí están. Y listo, entonces, ahora ¿por cuál escojo? ¿Cuál de estos dos escojo? Voy a escoger el más positivo, digamos, ¿no? Entre menos 50 y menos 0.33. ¿Cuál está más cerca del cero, digamos? El que está más cerca del cero es el menos 0.33, ¿verdad? O sea, la división entre este y esto es 0.33, por lo tanto, este va a ser mi pivote. ¿Ya? Entonces considero ese mi pivote y ya por defecto consideraría que x2 va a ser mi entrada, ¿no? No me queda más. Entonces diría que entro por x2 y salgo por x4, ¿no? Entonces el método dual simplex empieza por la salida, después se va a los pivotes y de ahí se escoge la entrada, ¿no? Es muy diferente a lo que hacíamos en los otros métodos. Eso es lo que cambia con el dual simplex. Bueno, entonces esto es un cálculo auxiliar, ¿ya? En la siguiente tabla yo ya lo voy a borrar esto, ¿no? Es algo auxiliar. Entonces, al pivote obviamente yo lo debo volver 1. Eso se mantiene, ¿no? Lo debo volver 1. Si acá tengo menos 3, aquí multiplicaría entonces toda esta fila por cuánto? Por menos un tercio, ¿no? Si yo multiplico menos un tercio por menos 3 me va a dar 1, que es lo que yo necesito. Entonces a toda esa fila le multiplico por menos 3. Entonces entre x2 sale x4 de la base. Entonces anoto x2 y aquí hago el proceso, ¿no? 0 por menos un tercio, menos 4 por menos un tercio. Aquí va a ser 4 tercios. Menos 3 por menos un tercio 1 y así, ¿no? Todo hasta completar la fila. De ahí el algoritmo se respeta a partir de acá, ¿no? Se respeta en qué sentido, en que bueno, aquí debo volver 0, aquí debo volver 0, aquí debo volver 0, ¿no? Entonces, a esta fila, por ejemplo, yo la voy a multiplicar por, si aquí tengo menos 2, la voy a multiplicar por 2 y la voy a sumar, ¿no? Eso es lo que hago acá. Entonces, esto ya hemos visto, ¿no? El procedimiento de cómo se hace. Por ejemplo, este valor, como he hallado estos 5 tercios. He hallado, bueno, he agarrado este valor, este valor de la fila, lo he multiplicado por este y le he sumado con este, ¿no? Entonces eso me ha dado el valor de 5 tercios. Lo mismo, digamos, acá. He agarrado este, he multiplicado por este y he sumado acá. Y eso anotado acá. Entonces así es lo que he hecho.
Lo mismo haría acá, quiero volver a este cero. Entonces, si aquí es menos uno, voy a multiplicar por uno y lo voy a sumar, ¿no? Entonces hago el mismo procedimiento acá y el mismo procedimiento para la función objetivo. Ya, o sea, es repetitivo por filas, hacen el mismo paso, ¿no? Cada fila acaban, después la siguiente fila y la siguiente. Una vez han hecho eso, ¿cómo me doy cuenta que acabo, no? ¿Cómo me puedo dar cuenta que acabo? Antes en los otros métodos me decían aquí me debe quedar positivos o nulos, ¿no? Y aquí sí son positivos o nulos, ok, pero en esta parte de las respuestas, tanto o sea, las respuestas de las X, ¿no? No la respuesta de menos Z. Recuerden que están haciendo de menos Z. Aquí, mira, minimizar, lo he vuelto a maximizar. O sea, multiplicar la función objetivo por menos uno, por eso se ha vuelto a maximizar menos Z, todos han cambiado de coeficientes, el estandarizado sigue siendo menos Z, ¿ok? Entonces, por eso anotó menos Z acá, menos Z, menos Z. En este caso, como es menos Z, no hay problema que esto sea menos 2, ¿me entienden? No hay problema. Donde sí hay problema es acá en las X, ¿ya? No importa qué X están acá. Si acá tienen algún negativo, deben seguir aplicando el método, el mismo algoritmo, ¿no? Del dual simplex. Buscar al más negativo acá. En este caso tengo el único negativo es menos uno, ¿no? Obviamente de las X, mucho ojo, no estoy considerando a la fila de Z, ¿no? Obviamente eso no lo considero. Considero acá menos uno, 2 y 1. Entonces, el más negativo, ¿cuál es de esos tres? Menos uno, ¿no? Es el único negativo. Entonces, no me queda de otra que salir por acá. Voy a salir por acá y hago la elección del pivote, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, obviamente, aquí se los he puesto, ¿no? Como caso particular, digamos, ¿no? Si ustedes quieren hacer cero entre cero, no pueden hacerlo. Si quieren hacer cero entre uno, les va a dar cero, ok, pero no, o sea, el pivote sí o sí debe ser negativo, ¿no? Para el dual simplex, eso les quiero recalcar, que se les quede en la mente. Para el dual simplex debe ser el pivote negativo, solo en el dual simplex, ¿ya? Entonces empezamos por la salida, buscamos al pivote. Esta también sería una opción, ¿no? Este también sería una opción. Entonces esto yo lo voy a recorrer así, ¿ya? Recorrer así, así, así. No, esto así. Vamos a recorrer. Así, perfectos. Ya. Ok, bueno, si se dan cuenta, si se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta acá, por ejemplo, ¿qué es lo que, qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando acá? Un tercio entre menos un tercio, me va a dar menos uno, ¿ya? Y esto es menos 2 quintos, que bueno, así volviéndolo número, es menos 0.4, ¿no? Entonces, tendría de chance agarrar a este o a este, ¿no? Como pivotes, posibles pivotes, ya que he empezado, recuerden, en el dual simplex empezamos en la salida y aquí tengo un negativo y aquí tengo otro negativo que pueden ser mis pivotes, ¿no? En el dual simplex mis pivotes deben ser negativos. Eh, y bueno, hago la división, ¿no? Este entre este me da menos uno y este entre este me va a dar menos 0.4. Bueno, entonces, ¿cuál está más cerca del cero, no? ¿Cuál es más positivo, digamos, no? ¿Cuál está más cerca del cero? El menos 0.40, ¿verdad? Si ustedes trazan una recta, parten del cero como el mayor, digamos, y hacen el lado izquierdo, o sea, todos los números negativos y van en orden, entonces se van a dar que el menos uno está más a la izquierda que el menos 0.4, ¿no? Que está por acá y acá está el cero, digamos. Entonces, por lo tanto, al ver en eso en la recta, entonces dirían, bueno, que este es más positivo que este, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, este va a ser mi pivote, menos 5 tercios, ¿ya? Esto es 4 tercios, 5 tercios. Entonces, esto va a ser menos 5 tercios. Entonces, yo lo voy a elegir. A ver, déjame un momentito. Esto sí, y esto vamos a copiarlo acá. Pam. Pam, ¿ya? Entonces, este sería mi pivote, por lo tanto, esta sería mi entrada, ¿no? Hemos empezado con la salida, hemos salido al pivote, por lo tanto, este va a ser mi entrada. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que estoy entrando por x1 y voy a salir por x3, ¿ya?
Esto es menos 5 tercios, entonces debo volverlo 1. ¿Cómo lo vuelvo 1? Multiplicando por menos 3 quintos. Entonces hacemos esa operación. Entre x1 sale x3, por lo tanto se anota x1 en las variables básicas. Y bueno, hacemos la operación, ¿no? 0 por menos 3 quintos, menos 5 tercios por menos 3 quintos, me va a dar 1 y así, ¿no? Toda la fila. Esto ya es repetitivo. Lo mismo acá. Ya he encontrado mi pivote, lo he vuelto 1, debo volver a este 0 y a este y a este. Entonces lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, este es 4 tercios. Entonces yo voy a multiplicar por menos 4 tercios, ¿verdad? Y lo sumo y hago el cálculo. Lo mismo acá. Aquí tengo 5 tercios. Entonces acá voy a multiplicar por menos 5 tercios. ¿Ya? Y hallamos los valores, ¿no? Entonces esto ya lo estoy haciendo más rápido porque ya lo hemos visto. Eh, Acá por si acaso 6 quintos. Y finalmente hacemos para la fila de arriba. Quiero volver a este 0. Entonces si acá es 2 tercios voy a multiplicar por menos 2 tercios. Listo. Y hallamos estos valores, ¿no? Donde aquí es menos 12 quintos. Bueno, aquí es 3 quintos, 6 quintos y 0. Si se dan cuenta, en el lado de las x, en las respuestas, en las soluciones, ya no tenemos negativos. Y aquí si se dan cuenta también hay puros ceros y positivos. Entonces ya podemos decir que hemos acabado. Si por alguna extraña razón les saliera acá, digamos, un negativo acá, digamos, entonces ya aplican simplex, digamos, ¿no? Podrían aplicar simplex. Entrarían por el más negativo, buscarían el pivote y ya saben, ¿no? Lo que deben hacer. Entonces, por lo tanto, ya habríamos concluido, digamos, ya no importa que la solución sea negativa porque es de menos z. Ahora se van a dar cuenta qué es lo que va a pasar. Digamos, si yo lo hago como estaba, ¿no? La estandarizada. Digo, bueno, maximizar menos z va a ser igual a menos 2 por 3 quintos, menos 6 quintos, va a ser igual a menos 12 quintos, que es lo que está aquí. Menos 12 quintos. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Pero lo que me han dado a mí es esto. Esto es lo que me han dado originalmente, ¿no? Me han dado minimizar. Quiero hallar de la minimización. Entonces, lo mismo, ¿no? Agarro los coeficientes de x1 y x2 y respeto los signos que me han dado originalmente. Entonces va a ser 2 por 3 quintos más 6 quintos, 12 quintos, ¿no? Que es justamente lo que estaba acá, pero con el signo cambiado. ¿Por qué? Porque aquí hemos hallado de menos z. Entonces si yo quiero de z, lo multiplico pues por menos 1 y hallo este valor, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya digamos que esto es de un examen pasado, ¿ya? Esto era así, hallar el dual simplex, hacer por dual simplex, ¿no? Esto es de un examen pasado. Y bueno, algo adicional, digamos que podríamos hacer. A ver, digamos que les pidan leer esta tabla del primal, o sea, porque esto es un modelo primal. En ningún momento lo hemos vuelto dual, ¿no? Lo único que hemos hecho es aplicar las reglas del dual simplex. Eso es muy distinto a hallar el modelo dual de esto, ¿no? Tienen que saber diferenciar esas cosas. Entonces, este es mi modelo primal. He aplicado las reglas que me dan en el dual simplex. ¿Cuáles son? Que sea del tipo maximización, que sea las restricciones menor o igual y obviamente las variables asociadas mayor o igual que cero, y esto es la estandarización, ¿no? En ningún momento he hallado aquí el dual, esto no es el dual por si acaso, ¿no? Tengan mucho cuidado. Entonces me dan el primal, ¿no? Y me dicen, bueno, quiero que me leas los resultados con la tabla del dual, ¿no? Digamos. Digamos que les dijeran eso, ¿ya? A ver, un cachito. Digamos que les dijeran eso. Eh, entonces, ¿qué hago, digamos, no? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Entonces, la primera opción que deberían hacer ahí es hallar el modelo dual, obviamente, ¿no? Hallar el modelo dual, ¿ya? Hallando este modelo dual, ¿no? Deberían hallar el modelo. Obviamente, si no les dicen aplique una forma, si no les dicen aplique una forma, entonces, bueno, yo me voy a lo que me han dado acá, ¿no? A ver, vamos a retroceder. Eh, a lo que me han dado justamente acá, ¿no?
Esto es lo que me han dado, si ustedes recuerdan. Esto es lo que me han dado. Entonces, si no me piden aplicar una forma, yo lo que podría hacer es aplicar esto de acá. ¿Ya? Entonces lo podría aplicar, digamos. Eh, por ejemplo, este es el modelo primal, ¿no? Entonces, digamos como un inciso adicional les piden esto, ¿no? Digamos, aquí yo lo voy a colocar. Primal y este va a ser el primal. ¿Ya? Entonces, este es mi modelo primal. Este es mi modelo primal. Y me piden hallar el dual, ¿no? Me piden hallar el dual de esto. Eh, bueno, yo lo voy a hacer ahorita rapidito, ¿no? Con práctica se puede hacer rápido, ¿no? Cuestión de práctica. Entonces, bueno, esto yo lo voy a copiar igual. Me sirve. Y bueno, esto vamos a borrar lo que está aquí adentro, ¿no? Voy a borrar. Eh, bueno, ni tanto así, ¿no? A ver, esto y esto y esto. Ya. Entonces, por ejemplo, de este ejercicio me han dado, este era mi primal, entonces me dicen como otro inciso adicional, digamos, bueno, hay el dual, ¿no? Y lea la solución del dual con el primal, digamos, ¿no? Que suelen meter en los exámenes ese tipo de preguntas. Entonces, yo con la tablita que me han dado, digo, bueno, no me piden aplicar ni forma uno ni forma 2 ni 3 ni 4 entonces, por lo tanto, yo me debo guiar con la tabla general, ¿no? Si yo tengo un modelo primal de minimización, entonces debo volverlo maximización, ¿verdad? Debe ser maximización. Ok, hasta ahí estamos bien. ¿Qué más? Las variables se deben llamar ahora y, ¿verdad? Y1, y2 y y3. ¿Ok? ¿Qué más? Los coeficientes, ¿qué coeficientes van a llevar las yes? Van a llevar de las restricciones, o sea, el 3, el 6 y el 3 van a pasar acá. El 3, el 6, el 3, ¿no? Si se dan cuenta ya lo estoy haciendo mucho más directo, ¿no? Estoy identificando cuál es el vector B, digamos, y su transpuesta, ¿no? Directo. Después acá, los coeficientes de delta, ¿cuáles son? Son 3, 1, 4, 3, 1 y 2. Aquí debo anotar delta transpuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí mi delta de cuánto es? Es de 3 filas por 2 columnas. Entonces acá va a ser 2 filas por 3 columnas. O sea, 2 restricciones. Si aquí tenía 3, aquí se va a volver 2, ¿no? Entonces yo voy a anotar igual acá. Voy a anotar 3y1 más 4y2 más y3. ¿No? Primero estoy anotando de delta, ¿no? ¿De dónde estoy sacando esto? Pues de la primera columna, del modelo primal, de este lado, ¿no? De las x1, o sea, todas las x1 en pocas palabras se han vuelto mi primera restricción, ¿me entienden? Ahora todas mis x2 de acá las voy a volver en mi segunda restricción, o sea, la primera tiene coeficiente, este x2 tiene coeficiente 1, entonces ¿para qué anotar 1? No se sobreentiende, entonces va a ser y1 más, respecto también los signos, ¿no? Que llevan estos coeficientes, más, me fijo acá, 3y2, más 3y2, y finalmente de acá, 2y2, ¿no? Más 2y, no, perdón, 3, listo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, los valores de delta de acá se han transpuesto acá, ¿no? Y ha hecho, digamos, la operación extra de multiplicar por las y's, digamos, ¿no? Finalmente, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener, digamos que ahora me tendría que fijar en los signos, ¿no? Que me han dado que tengo acá. A ver, denme un ratito aquí. Voy a agarrar esta imagen mejor aquí. Va a ser bastante utilidad. Pam. Y para que ustedes también lo vean, ¿no? Tac. Ahora un poco más pequeño. Y ya,
más o menos por acá. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, me estoy guiando con esta tabla, ¿no? Me estoy guiando con esta tabla. Mi modelo era primal, entonces el primal diré era minimización, entonces bueno, leo de izquierda a derecha en este caso, ¿no? Entonces yo aquí, ¿qué voy a hacer? Para las restricciones, ¿cómo voy a hacer? Digamos, mi restricción en el modelo primal es mayor o igual, digamos. Esta, la primera es mayor o igual. Por lo tanto, acá, si mi restricción es del tipo mayor o igual, mi primera restricción es del tipo mayor o igual, entonces mi primera variable asociada en el modelo dual va a ser mayor o igual que cero. Entonces eso quiere decir, por este mayor o igual que yo tengo acá, me fijo en la tabla que es este, entonces mi variable asociada en el dual va a ser mayor o igual que cero. Entonces, ¿qué voy a decir? Y1 va a ser mayor o igual que cero, ¿no? De aquí yo lo voy a copiar este mayor o igual que cero de acá. Pam. Estaría diciendo eso, ¿no? Que y1 es mayor o igual que cero, ¿no? Por esta restricción me fijo acá, mi restricción es mayor o igual. Entonces mi primera variable asociada en el modelo dual va a ser mayor o igual que cero. Listo. Segunda restricción, mayor o igual. Por lo tanto, es lo mismo, ¿no? Mayor o igual mi restricción. Entonces mi segunda variable asociada va a ser mayor o igual que cero, ¿no? Coma. Voy a agarrar esto de acá para que sea más rápido. Pam. Y bueno, entonces voy a decir que y2 es mayor o igual que cero. Y finalmente, mi tercera restricción también es mayor o igual. Entonces mi variable asociada, mi tercera variable asociada en el modelo dual va a ser también mayor o igual que cero, ¿no? Coma. Y y3 va a ser mayor o igual que cero. Eso me he basado en las restricciones del primal para hallar las variables asociadas, ¿verdad? Eh, ahora me fijo acá. En las variables asociadas del primal, ambas son mayor o igual que cero, ¿no? Entonces diría, como mi primera variable asociada es mayor o igual que cero, mi primera restricción en el modelo dual va a ser menor o igual, del tipo menor o igual. Entonces por aquí voy a rescatar un menor o igual, aquí hay uno. Este de acá me sirve. Y entonces, como mi primera variable asociada es del tipo mayor o igual, como está acá, entonces mi primera restricción va a ser del tipo menor o igual, ¿ya? Lo mismo con la segunda, ¿no? Tengo x2 mayor o igual que cero. Entonces mi variable asociada del modelo primal es mayor o igual que cero, la segunda. Entonces mi segunda restricción va a ser menor o igual, ¿no? Justamente por esta tablita que estoy usando, ¿ya? Y finalmente los coeficientes de c, que estaban acá de la función objetivo, los llevo acá, pero transpuestos, ¿no? Aquí es 2, 1, entonces acá ¿cómo va a ser? 2, 1. ¿Ya? Listo. Entonces he utilizado esta tabla, en este caso la he leído de izquierda a derecha y he hallado este modelo, ¿no? Digamos que su primal fuera este, entonces leerían de derecha a izquierda y les daría este, ¿ok? Bueno, entonces digamos, ¿no? Que estamos haciendo como en el examen, digamos que nos han dado esto, a hacer por dual simplex, perfecto. De ahí nos dicen, halle el dual de este ejercicio, lo hemos hecho. Y finalmente nos dicen, ahora lea la solución del dual, o sea, del dual, con esta tabla recuerden que esta tabla es del modelo primal, ¿no? Este es nuestro modelo primal. Con el modelo primal hemos hecho esta tabla, ¿no? Obviamente haciendo los pasos adicionales del dual simplex y estandarizando, obviamente, ¿no? Pero sigue siendo esto esta tabla del modelo primal, ¿verdad? Y les dicen, bueno, como otra pregunta de examen, digamos, les dicen, bueno, ¿saben qué? Una vez han hallado el modelo dual, quiero que me hallen la respuesta con los valores de la tabla del primal, ¿no? Entonces, pucha, ¿qué hago, no? Aquí yo tengo X, ¿no? Tengo X, ¿dónde tengo Yes? ¿Dónde tengo las Yes? Sus Yes van a ser estas variables, ya sean holguras o superfluas, van a ser las que están acá, ¿no? Las X que han adicionado, ¿ya? Las X que han adicionado.
Si digamos esto les preguntan en penalización, no van a considerar a las artificiales, ¿ya? Solo a estas holguras o superfluas que puedan tener, digamos, haciendo otros métodos. Porque aquí todas, obviamente en este ejercicio todas son holguras, ¿no? Todas son holguras. Pero digamos que ustedes aplican dos fases, digamos. Entonces por ahí tal vez tengan una holgura y una superflua por acá, digamos, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas, esas variables son las de acá, ¿no? X son de 3, 4 y 5. Si hicieran penalización, las artificiales ya no, nada que ver, ¿no? Solo se fijan en las holguras y en las superfluas. Y en este caso tenemos pura holguras, ¿no? De x3, x4 y x5 son holguras. Entonces yo identifico eso justamente acá. Me voy, obviamente, a la última tabla que es de las soluciones. De las soluciones es mi última tabla, ¿no? Vamos a ver un poquito acá. Esta es mi tabla de las soluciones. Uh, Aquí. Esta es la última tabla, ¿no? Donde están mis soluciones, ¿no? De x1, de x2, bueno, esta igual es la respuesta de x5, digamos, ¿no? Esta es la solución del modelo, hasta ahí todo bien. Entonces, ¿yo cómo identifico dónde están estas y? Son las x que están acá, x 3, 4 y 5, o sea, lo que está acá, ¿ya? Lo voy a marcar. Son estos valores, ¿ya? Vendrían a ser esos valores que están justamente ahí, las yes, o sea, para el modelo dual, ¿ya? O sea, les dicen todo lo que hemos hecho, ¿no? Haga por dual simplex de este modelo primal, aplique y todo, haya la respuesta, después haya el modelo dual, digamos, y finalmente les dicen, represente la solución con el modelo dual utilizando la tabla del modelo primal, ¿no? Entonces yo, ¿dónde ubico las yes? Las ubico acá, ¿ya? Las ubico ahí. Y finalmente lo que ustedes deberían hacer es, bueno, ya que he identificado eso, lo que debería hacer finalmente es representarlo y ver si me sale la misma respuesta, ¿no? Porque como les dije, tanto en el primal como en el dual, debe salirle la misma respuesta, ¿no? No debe cambiar. Entonces finalmente lo que vamos a hacer es buscar la dichosa solución, ¿no? Entonces, como yo ya he identificado que estas van a ser mis yes, o sea que son las casillas de las variables holguras, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer esto, ¿no? Bueno, entonces finalmente me piden esto, ¿no? Del dual me piden hallar esto, ¿no? Entonces lo voy a colocar más o menos por acá. Y yo voy a reemplazar los valores de las yes. O sea, voy a anotar 2 quintos, 1 quinto y 0. ¿Ya? Aquí vamos a anotar 2 quintos. Aquí vamos a anotar qué cosa. Que era acá. Era 1 quinto. Este de acá, recuerden, de las yes, digamos, de las variables yes, no de las variables x. Para el modelo dual, ¿no? Mucho ojo. Era 1 quinto. Entonces voy a anotar acá 1 quinto. ¿Y y3 qué va a ser y3? Y3 va a ser 0. Entonces va a ser 3 por, obviamente, 0, ¿no? ¿Y eso a qué va a ser igual? A 12 quintos, ¿no? Si este minimizar z, recuerden, minimizar z es 12 quintos, porque esto es menos z, ¿no? Recuerden mucho eso, ¿no? La respuesta final es esta. Entonces, si aquí es 12 quintos, esta operación también tiene que dar 12 quintos, ¿no? Debería ser igual. Si quieren lo corroboramos, ¿no? Hacemos acá. Voy a anotar, bueno, vamos a hacerlo así. 3 por 2 quintos más 6 por 1 quinto, ¿no? Y bueno, más 3 por 0, no que es 0, pero ya lo anoto. 2.4, ¿no? 2.4. Eso sí lo anoto yo como fracción. Es 2 quintos, ¿no? Que es justamente los 2 quintos que está acá. O sea, esto es... ¿Esto qué es?
comentario, 12 quintos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, hemos hallado la respuesta del modelo dual utilizando la tabla del primal, ¿ya? Eso suelen poner mucho en los exámenes, y entonces muchos no saben o no recuerdan de dónde saco los valores de las yes, ¿no? Que es justamente de acá, de donde estoy obteniendo. ¿Ok? Listo. Entonces, no sé si tienen alguna duda, consulta respecto a esto, respecto al modelo dual, respecto al algoritmo dual simplex. Ya creo que nada, ¿no? Creo que ha quedado bastante claro. Eh, Recuerden que todo esto yo lo voy a subir, lo voy a pasar en el Drive también, digamos, en el Drive va a estar colocado todo este ejercicio que hemos hecho, lo que acabo de adicionar ahorita, igual yo lo voy a colocar, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Eso sería generalmente, ¿no? Lo que podrían ponerles en un examen. Esto, o sea, solo hasta acá, eh, solo hasta ahí es. Este ejercicio es de un examen pasado, ¿ya? De un dual simplex que les han pedido como ejercicio, ¿no? Entonces aquí ya nos hemos inventado algo más diciendo, bueno, hay el dual de este modelo, hemos utilizado esta tabla de acá y finalmente hemos dicho, bueno, hay la respuesta del dual con la tabla del primal, que justamente hemos obtenido esto. Esto vendría a ser, digamos, Y1, Y2 y Y3, ¿no? Entonces es lo que yo noto aquí. Y obviamente nos debe salir la misma respuesta, ¿no? Aquí es 12 quintos, aquí es 12 quintos. La misma respuesta. ¿Ya? Ya. Listo, chicos. Entonces, hasta aquí quedaría la clase con respecto al modelo dual y al método dual simplex, ¿ya? Siempre recordándoles que no confundan, ¿no? No es la misma cosa modelo dual a dual simplex, ¿ya? Siempre lean bien qué les están pidiendo. Ya, entonces la clase queda hasta acá. Repasen para su examen, ¿no? Estudien bastante. Ya listo, hasta aquí quedaría. Nos voy por hoy.